preocupó demasiado por opiniones que nunca tuvieron sentido. Puede recordar momentos en los que la inseguridad impulsó decisiones que luego se sintieron vacías. Puede identificar relaciones, miedos o metas basadas en valores deficientes en lugar de un propósito auténtico. Esta conciencia no pretende juzgar, sino liberar. Abre un espacio para que el oyente se cuestione que merece su energía, que debe liberarse y que debe aceptarse. La siguiente sección continúa esta exploración cinematográfica, presentando historias aún más vívidas y perspectivas psicológicas que iluminan el camino hacia una vida moldeada por el cuidado deliberado en lugar del caos emocional. Parte 5. Explicación profunda, continuación. Como la pérdida, el fracaso y el dolor se convierten en caminos hacia la fortaleza a medida que la filosofía profundiza. El autor se centra en los temas que más teme la gente: la pérdida, el fracaso, el rechazo y el dolor. Estas experiencias suelen interpretarse como señales de que algo va mal, pero, en opinión del autor, son evidencia de la humanidad. Son compañeros ineludibles en todo camino significativo. Intentar evitarlas solo genera más sufrimiento, mientras que afrontarlas directamente abre las puertas a la madurez emocional y la estabilidad interior. El autor comienza con el fracaso. La gente suele asociar el fracaso con la vergüenza, creyendo que representa incompetencia o indignidad. Pero el autor explica que el fracaso es simplemente información. Revela lo que no funciona. Aclara el rumbo. Expone debilidades que deben fortalecerse. En su opinión, quienes lo ven como una amenaza evitan el crecimiento, mientras que quienes lo ven como retroalimentación evolucionan rápidamente. La diferencia radica en la interpretación, no en el resultado. Para ilustrar esto, imaginemos a una persona que sueña con escribir un libro. Escribe unas páginas, duda, lo borra todo, lo reescribe, vuelve a dudar y finalmente se rinde tras convencerse de su falta de talento. Cree que la incomodidad de la imperfección significa que debe detenerse. Pero, según el autor, esta evasión proviene de un valor equivocado, el de impresionar en lugar de buscar la expresión. Su miedo al fracaso le roba la oportunidad de crecer. Cuando alguien valora el crecimiento por encima de la apariencia, acepta el proceso complejo en lugar de rehuirlo. Otro ejemplo es el rechazo. El autor explica que el rechazo es doloroso porque las personas vinculan su identidad a la aceptación de los demás. Pero el rechazo no es un veredicto, sino una redirección. Una persona rechazada por una posible pareja puede creer que algo anda mal con ella, cuando en realidad el rechazo simplemente revela una falta de alineación. En opinión del autor, el rechazo enseña claridad. Muestra dónde se desperdicia el esfuerzo y dónde se puede invertir mejor. Cuando alguien ya no teme al rechazo, se siente libre para buscar relaciones y oportunidades con honestidad en lugar de desesperación. La pérdida es otro elemento inevitable de la vida que el autor aborda con claridad. Las personas pierden relaciones, sueños, estabilidad, salud e ilusiones. Cada pérdida conlleva su propia carga, pero el autor sugiere que también despoja de lo falso, revelando lo que queda. La pérdida recuerda a las personas que su identidad no puede depender de cosas temporales. Redirecciona la atención hacia valores perdurables, como la integridad, la conexión y la contribución. Según el autor, la pérdida no es solo un final, es una recalibración. El dolor también se explora en profundidad. La autora explica que el dolor emocional es una señal, al igual que el dolor físico. Indica dónde se requiere sanación. Destaca las partes del yo que necesitan atención. Cuando alguien intenta adormecer el dolor emocional mediante la distracción, el consumo o la negación, el dolor no desaparece, sino que crece silenciosamente en un segundo plano. Afrontar el dolor directamente permite la transformación. Es a través del dolor que las personas descubren la resiliencia, la humildad y el significado. Una historia ilustra vívidamente esta transformación.
Imaginemos a una persona que pierde su trabajo inesperadamente. Al principio, entra en pánico, sintiéndose inútil sin el rol que una vez la definió. Pero a medida que pasa el tiempo y enfrenta la incomodidad, comienza a hacerse preguntas más profundas: ¿qué quiero realmente? ¿Qué habilidades he descuidado? ¿Qué valores he ignorado? Según el autor, los momentos de colapso a menudo se convierten en momentos de despertar. El final de un camino revela el comienzo de otro, más claro y alineado. Una de las reflexiones psicológicas más poderosas del libro se centra en el concepto de elegir qué nos importa. El autor sugiere que las personas suelen asumir que el cuidado es automático, pero en realidad es una elección. Cuando alguien decide dedicar su energía emocional a lo que le nutre, relaciones saludables, metas significativas, responsabilidad personal, fortalece su vida interior. Cuando dedica su energía a cosas que le agotan, búsqueda de aprobación, luchas contra el ego, falsos valores, fractura su base emocional. Esto se conecta de nuevo con la explicación del autor sobre los valores. Quien valora el control sufrirá eternamente, porque el control es una ilusión. Quien valora la certeza sufrirá constantemente, porque la vida es impredecible. Quien valora ser admirado se sentirá inseguro, porque la admiración depende de los demás. Pero quien valora la honestidad encontrará estabilidad interna. Quien valora el crecimiento encontrará propósito en los desafíos. Quien valora la compasión encontrará fuerza en la conexión. Según el autor, adoptar valores más saludables transforma la realidad emocional. Para ilustrarlo mejor, imaginemos a alguien que se ofende con facilidad. Cada comentario lo siente como un ataque. Cada desacuerdo como una falta de respeto. Cada momento de silencio como un rechazo. Su mundo emocional se vuelve impredecible porque mide su valor por las reacciones externas. Pero cuando esta persona empieza a priorizar la responsabilidad sobre la aprobación, su experiencia cambia. Ya no reacciona instintivamente, se detiene, evalúa y responde con claridad. Lo que antes la motivaba pierde su poder. El autor también explora el impacto de la mortalidad en los valores. A menudo se evita la realidad del tiempo limitado porque resulta incómoda. Pero el autor sugiere que reconocer la mortalidad es una de las prácticas más liberadoras que una persona puede adoptar. Cuando alguien reconoce que el tiempo es finito, deja de dedicar energía a batallas triviales. Deja de perseguir ilusiones. Empieza a elegir la autenticidad sobre la perfección, la presencia sobre el rendimiento y la profundidad sobre la distracción. La mortalidad agudiza la concentración. Aclara las prioridades. Libera la mente. Esto nos lleva a una de las mayores verdades del libro: las personas no pueden controlarlo todo, pero sí pueden controlar aquello a lo que le dan significado. El autor explica que el significado no es inherente, sino asignado. Dos personas pueden experimentar la misma dificultad, pero una ve devastación mientras que la otra ve oportunidades. El significado es el puente entre el acontecimiento y la emoción. Cuando alguien elige valores sólidos, los significados que le asigna se vuelven empoderadores en lugar de destructivos. La explicación profunda alcanza aquí su punto álgido emocional. Invita al oyente a reconsiderar cómo ha interpretado sus luchas, sus fracasos, sus pérdidas y sus miedos. Lo anima a explorar qué valores han guiado su vida hasta ahora y cuáles deben cambiar para que el futuro se desarrolle de manera diferente. La siguiente parte continúa expandiendo esta transformación interna, avanzando hacia una narración aún más inmersiva. Una psicología más compleja y metáforas más vívidas que llevan la filosofía a la experiencia vivida del oyente. Parte 6. Explicación profunda, continuación: identidad, ego y la libertad de dejar ir a medida que el viaje se profundiza. El autor dirige la atención hacia dos poderosas fuerzas que moldean el comportamiento humano: la identidad y el ego.
Estas fuerzas operan silenciosamente bajo la superficie, influyendo en cómo las personas interpretan las experiencias, cómo responden a los desafíos y cómo miden su valor. Según el autor, gran parte de la agitación emocional que las personas enfrentan proviene de defender una identidad que nunca se eligió conscientemente o de proteger un ego que exige validación constante. El autor comienza explicando que la identidad es una historia, una narrativa que alguien se cuenta a sí mismo sobre quién es, qué merece y cómo debe comportarse. Muchos heredan esta historia de las expectativas de la infancia, las presiones culturales o las experiencias tempranas. Rara vez se cuestiona la veracidad o la relevancia de la historia. Por ello, las personas suelen sentirse atrapadas por identidades que limitan su potencial. El autor sugiere que la libertad que las personas buscan a menudo llega cuando dejan de aferrarse a identidades rígidas y comienzan a permitirse crecer más allá de ellas. Imaginemos a alguien a quien siempre le han dicho que debe ser fuerte, nunca vulnerable. Crea una identidad basada en la distancia emocional. Cuando experimenta tristeza o miedo, lo reprime porque contradice su autoimagen. Se cansa de mantener la máscara, pero continúa porque la identidad se siente más segura que admitir la incomodidad. Según el autor, este tipo de rigidez impide la conexión emocional y la sanación personal. La verdadera fuerza surge no de fingir invulnerabilidad, sino de permitir que la autenticidad sustituya a la actuación. El ego magnifica estas luchas. El autor lo describe como la voz interior que exige admiración, importancia y superioridad. Teme la incertidumbre. Teme la crítica. Teme ser común y corriente. El ego convence a la gente de que todo desacuerdo es un insulto, todo fracaso una humillación y todo rechazo es personal. En opinión del autor, el ego crea un campo de batalla emocional donde la paz se vuelve imposible. Una poderosa metáfora que utiliza el autor compara el ego con una frágil torre de cristal. Cada logro añade una capa, cada elogio la eleva y cada momento de admiración la hace brillar. Pero, al ser frágil, cada crítica se siente como una grieta. Cada fracaso se siente como un derrumbe. Cada imperfección se siente como un desastre. Quienes confían en esta torre deben protegerla constantemente, reconstruirla constantemente y temer constantemente que alguien la derribe. El autor sugiere que la verdadera confianza comienza cuando uno deja de construir torres y aprende a mantenerse firme, cimentado en valores en lugar de aplausos. Esta base está conectada con la responsabilidad. Cuando las personas dejan de tomarse todo personalmente, pueden evaluar las situaciones con claridad. Según el autor, asumir la responsabilidad de las emociones no significa culparse por todo lo que sucede. Significa asumir la responsabilidad de cómo uno elige interpretar los acontecimientos. Por ejemplo, si alguien habla con dureza, el oyente tiene el poder de decidir si internalizar el insulto o reconocer que el comportamiento del hablante refleja sus propias luchas. Este cambio de perspectiva transforma las reacciones emocionales en respuestas deliberadas. El autor profundiza en este punto con la historia de alguien que busca constantemente la validación. Comparte sus logros, pero se siente vacío cuando los elogios se desvanecen. Toman decisiones no basadas en el deseo, sino en lo que impresiona a los demás. Temen perderse algo porque temen ser invisibles. Su vida se convierte en una actuación y el público controla su identidad. Pero el autor explica que cuando esta persona empieza a valorar la autenticidad por encima de la aprobación, todo cambia. Deja de vivir para la atención de los demás y comienza a construir una vida que se alinea con su propio propósito. Otra idea clave surge en torno a la incertidumbre. Muchas personas se aferran a creencias rígidas porque la incertidumbre les genera inseguridad. El autor argumenta que el verdadero crecimiento requiere flexibilidad emocional, la disposición a cuestionar la propia perspectiva. Quien admite que podría estar equivocado amplía su comprensión. Quien acepta la incertidumbre permanece abierto a la experiencia.
En opinión del autor, la búsqueda de la certeza limita la búsqueda de la verdad. Esto nos lleva a otra metáfora profunda, la vida como un paisaje de terreno cambiante. Si alguien insiste en caminar solo sobre terreno perfectamente liso, nunca llegará lejos. Pero si acepta que el terreno es irregular, que algunos caminos requieren ascenso, otros descenso, avanza con resiliencia. Según el autor, el panorama emocional de la vida es similar. Esperar que sea cómodo impide el progreso. Aceptar su imprevisibilidad crea fortaleza. El autor explora cómo los intentos de evitar el dolor suelen generar más dolor. Una persona con miedo a la confrontación evita las conversaciones difíciles. Esta evasión genera resentimiento, incomprensión y ruptura de relaciones. Una persona con miedo a la soledad se mantiene en entornos insalubres. Este miedo genera amargura y autodesprecio. Una persona con miedo al fracaso procrastina. Esta procrastinación genera estancamiento y arrepentimiento. En opinión del autor, evitar la incomodidad la magnifica. Enfrentar la incomodidad la debilita. Otra perspectiva surge cuando el autor habla de límites personales. Muchas personas se preocupan demasiado porque carecen de límites. Absorben las emociones de los demás, se responsabilizan de sus problemas y temen decepcionar a la gente. Según el autor, los límites no son muros, sino barreras que protegen la integridad emocional. Cuando alguien establece límites, reserva su energía para lo que realmente importa. Deja de darle peso emocional a situaciones que no se pueden cambiar y a personas que se niegan a asumir la responsabilidad. El autor también explica que preocuparse menos no significa preocuparse irresponsablemente. Significa preocuparse intencionalmente. Por ejemplo, una persona puede elegir preocuparse profundamente por su familia, su profesión o sus principios, y al mismo tiempo ignorar los chismes, los juicios superficiales o la presión social. Este cuidado intencional genera libertad emocional porque ya no se malgasta energía en batallas sin valor. El concepto de mortalidad regresa en esta sección como una herramienta para la claridad. El autor sugiere imaginar la vida desde la perspectiva de su fin, no para inspirar miedo, sino para resaltar su significado. Cuando alguien considera la brevedad de la vida, ve sus valores de manera diferente. El miedo a la vergüenza pierde fuerza. La presión de la perfección se vuelve irrelevante. La urgencia por impresionar se desvanece. Lo que queda son las cosas que brindan plenitud, conexión e integridad. Según el autor, recordar la mortalidad es una de las maneras más profundas de despojarse de las ilusiones. Esta sección concluye con un recordatorio de que la identidad, el ego y las reacciones emocionales no son rasgos fijos. Son patrones. Y los patrones pueden cambiarse. Cuando alguien elige mejores valores, practica la responsabilidad, acepta la incertidumbre y libera el ego, comienza a construir un mundo interior estable, pacífico y arraigado en la verdad. Esta transformación no es repentina. Es una reorientación gradual de la energía, alejándose del miedo y orientándola hacia el significado. La siguiente sección continúa esta profunda exploración cinematográfica, preparando al oyente para el cambio de la teoría a la acción. Cómo traducir estos conocimientos en un sistema práctico para la vida diaria. Parte 7. Sistema práctico, un plan diario para elegir lo que realmente importa. A medida que la filosofía se asienta en la mente del oyente, el autor pasa de la comprensión a la aplicación práctica. Comprender los principios del cuidado con sabiduría es significativo, pero la transformación requiere práctica. Según el autor, la claridad emocional surge a través de hábitos diarios, pequeñas acciones deliberadas que fortalecen los valores saludables y debilitan los destructivos. Esta sección crea un sistema práctico, un modelo que cualquier persona puede aplicar, ya sea estudiante, profesional, padre o madre, o alguien que busca orientación. El sistema comienza con la conciencia. Al comenzar cada día,
el autor sugiere hacer una pausa y plantearse una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué merece mi atención hoy? Esta pregunta reorienta la mente, alejándola de las reacciones instintivas y orientándola hacia las decisiones intencionales. Establece un límite entre lo que debe llevarse y lo que debe liberarse. Sin conciencia, la mente se desvía hacia patrones familiares, comparación, distracción, sobrepensamiento. Con conciencia, la mente se convierte en un instrumento deliberado, capaz de dirigir la energía con propósito. La siguiente parte del sistema implica el reconocimiento de valores. El autor anima a los oyentes a identificar los valores fundamentales que desean encarnar. Estos valores se convierten en pilares que guían las decisiones y moldean las interpretaciones. Por ejemplo, quien elige la honestidad como valor responde al conflicto de forma diferente a quien prioriza la aprobación. Quien elige el crecimiento acepta los desafíos en lugar de evitarlos. Quien valora la responsabilidad asume la responsabilidad en lugar de culpar. Cada mañana, reafirmar estos valores fortalece el marco emocional para el día. Una vez que los valores están claros, el autor explica la importancia de elegir las dificultades. En lugar de intentar evitar toda incomodidad, las personas seleccionan qué dificultades vale la pena afrontar. Un estudiante puede elegir la dificultad de estudiar en lugar de la de quedarse atrás. Un creador puede elegir la dificultad de la imperfección en lugar de la del estancamiento. Un líder puede elegir la dificultad de las conversaciones difíciles en lugar de la tensión no resuelta. Esta mentalidad transforma la dificultad de un enemigo en una herramienta. Reduce el pánico y aumenta la claridad porque las dificultades ya no son sorprendentes, se eligen. El siguiente componente es la práctica de establecer límites. Según el autor, la mayor parte de la fatiga emocional no proviene de hacer demasiado, sino de permitir que demasiado entre en la mente. Los límites protegen la capacidad emocional. Esto implica decir no sin culpa, alejarse de las interacciones tóxicas, limitar la exposición a conflictos improductivos y reconocer cuando el problema de otra persona no te corresponde resolverlo. Los límites crean espacio para que los compromisos significativos se expandan de forma natural. Otro paso práctico es desvincularse de los resultados que escapan a su control. El autor explica que, si bien las personas pueden influir en su comportamiento, no pueden dictar cómo responderán los demás. Qué oportunidades se presentarán ni cómo se desarrollarán las circunstancias. El sistema fomenta la concentración en el esfuerzo y los valores, no en los resultados. Esto reduce la ansiedad porque la energía emocional ya no está ligada a resultados inciertos. Cuando alguien mide el éxito por la alineación en lugar de por los logros, experimenta una mayor estabilidad. La reflexión se convierte en una práctica diaria crucial. Al final del día, el autor recomienda revisar los momentos clave y preguntarse: ¿dirigí mi energía a las cosas correctas? ¿Actué con base en valores o miedos? ¿Elegí dificultades significativas o caí en las habituales? Esta reflexión no busca juzgar, sino perfeccionar. Fortalece la autoconciencia y revela patrones que requieren ajuste. El autor también introduce la práctica de aceptar los pequeños fracasos. En lugar de evitar los errores, las personas se permiten intencionalmente ser imperfectas. Esto puede implicar probar algo nuevo sin temor a la vergüenza, expresar sus pensamientos abiertamente a pesar de la incertidumbre o intentar tareas que resulten desafiantes. Según el autor, cada pequeño fracaso desarrolla resiliencia. Reduce la carga emocional de futuros fracasos y aumenta la capacidad de aceptar riesgos. Otra parte del sistema implica el cuidado selectivo. El autor sugiere elegir solo unas pocas áreas importantes en las que invertir profundamente: relaciones, salud, trabajo significativo y crecimiento interior. Todo lo demás recibe solo la atención que merece. Este enfoque selectivo garantiza que los recursos emocionales se preserven en lugar de dispersarse.
Contrarresta la tendencia moderna a perseguir cualquier distracción, responder a cualquier opinión e internalizar cualquier expectativa. El sistema también enfatiza la gratitud, no como un ejercicio forzado de positividad, sino como un reconocimiento de lo que permanece estable y significativo en la vida. La gratitud redirige la mente hacia lo que importa y disminuye el poder emocional de las frustraciones triviales. Proporciona perspectiva, lo que a su vez fortalece la resiliencia emocional. Finalmente, el sistema fomenta la aceptación, una habilidad que transforma la vida emocional. La aceptación no es resignación, es reconocer que ciertas cosas no se pueden cambiar. Cuando las personas dejan de resistirse a la realidad, recuperan la energía que antes perdían en la negación y la frustración. La aceptación crea paz, y la paz crea claridad. Con claridad, los valores se vuelven más fáciles de seguir, los límites más fáciles de establecer y las dificultades más fáciles de elegir. Juntas, estas prácticas forman un sistema práctico que armoniza la vida diaria con la filosofía del cuidado consciente. El sistema no es rígido. Se adapta a la personalidad, la situación y las circunstancias. Pero su esencia permanece constante: elegir lo que importa, liberar lo que no importa y fundamentar cada acción en valores que conducen a la fortaleza interior en lugar de la confusión interior. La siguiente parte reúne todo en una transformación final, un cierre emocional y filosófico que captura el corazón del mensaje del libro. Parte 8. Integración profunda, reconstruyendo la vida a través de mejores valores, decisiones más sólidas y claridad emocional a medida que la filosofía se arraiga. El autor aborda la pregunta que surge naturalmente: ¿cómo integra una persona estas ideas en las capas más profundas de su vida, no solo en la rutina diaria, sino también en la identidad? ¿Las relaciones, las ambiciones y la autoestima? Esta sección profundiza en esa integración, ofreciendo una exploración cinematográfica de cómo el cuidado moldea sabiamente la estructura completa de la vida humana. El autor comienza explicando que la transformación ocurre cuando los valores, las acciones y la identidad se alinean. Cuando una persona elige valores saludables, pero continúa comportándose según patrones obsoletos, el conflicto interno persiste. De igual manera, cuando alguien cambia sus acciones sin examinar los valores que las sustentan, el progreso se vuelve inestable. La verdadera integración ocurre cuando la identidad refleja los valores y estos guían las decisiones. Según el autor, esta alineación fortalece la resiliencia emocional y reduce el caos generado por prioridades contradictorias. Una vívida metáfora que utiliza el autor es la de reconstruir una casa desde adentro. Muchas personas intentan mejorar sus vidas repintando las paredes, cambiando hábitos superficiales, ajustando las apariencias o modificando las circunstancias externas. Pero la estructura interna permanece débil. Con el tiempo, las grietas vuelven a aparecer. La integración requiere reconstruir los cimientos, las creencias que uno tiene sobre el valor, los valores que uno elige para vivir y el significado que uno le asigna a la lucha. Cuando se reconstruyen estas estructuras internas, toda la casa se siente diferente, incluso si el exterior cambia solo ligeramente. El autor explica que una parte importante de la integración implica redefinir el éxito. La cultura moderna enseña a las personas a buscar recompensas que rara vez traen satisfacción, estatus, admiración, perfección, riqueza sin significado. Estos indicadores externos generan presión sin satisfacción. Según el autor, el éxito se consolida cuando se define por la alineación interna, vivir según los valores elegidos, mostrar valentía ante la incertidumbre, asumir la responsabilidad y contribuir con autenticidad. Este cambio transforma el éxito de algo frágil a algo sostenible. Esta nueva definición de éxito también transforma las relaciones. Cuando alguien deja de buscar la aprobación de los demás, interactúa con sinceridad en lugar de con el rendimiento. Establece límites sin culpa. Se comunica con sinceridad en lugar de estratégicamente.
Forja conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la inseguridad. El autor explica que las relaciones se vuelven más sanas cuando los valores se fortalecen. Las personas ya no se aferran a relaciones que las agotan ni se involucran en intercambios emocionales arraigados en el miedo. La integración fortalece la capacidad de distanciarse cuando es necesario y permanecer presente cuando importa. El autor también profundiza en la ambición. Muchas personas persiguen metas no porque realmente las deseen, sino porque creen que éstas las harán valiosas. El autor sugiere que la ambición se vuelve más poderosa cuando se desvincula del ego. Cuando alguien persigue una meta para expresar su identidad en lugar de exagerarla, el camino se vuelve enriquecedor en lugar de agotador. Por ejemplo, una persona puede emprender un negocio no para impresionar al mundo, sino para contribuir significativamente, generar estabilidad o resolver un problema que le preocupa. Según el autor, la ambición basada en valores saludable. Preocupó demasiado por opiniones que nunca tuvieron sentido. Puede recordar momentos en los que la inseguridad impulsó decisiones que luego se sintieron vacías. Puede identificar relaciones, miedos o metas basadas en valores deficientes en lugar de un propósito auténtico. Esta conciencia no pretende juzgar, sino liberar. Abre un espacio para que el oyente se cuestione que merece su energía, que debe liberarse y que debe aceptarse. La siguiente sección continúa esta exploración cinematográfica, presentando historias aún más vívidas y perspectivas psicológicas que iluminan el camino hacia una vida moldeada por el cuidado deliberado en lugar del caos emocional. Parte 5. Explicación profunda, continuación como la pérdida, el fracaso y el dolor se convierten en caminos hacia la fortaleza a medida que la filosofía profundiza. El autor se centra en los temas que más teme la gente, la pérdida, el fracaso, el rechazo y el dolor. Estas experiencias suelen interpretarse como señales de que algo va mal, pero, en opinión del autor, son evidencia de la humanidad. Son compañeros ineludibles en todo camino significativo. Intentar evitarlas solo genera más sufrimiento, mientras que afrontarlas directamente abre las puertas a la madurez emocional y la estabilidad interior. El autor comienza con el fracaso. La gente suele asociar el fracaso con la vergüenza, creyendo que representa incompetencia o indignidad. Pero el autor explica que el fracaso es simplemente información. Revela lo que no funciona. Aclara el rumbo. Expone debilidades que deben fortalecerse. En su opinión, quienes lo ven como una amenaza evitan el crecimiento, mientras que quienes lo ven como retroalimentación evolucionan rápidamente. La diferencia radica en la interpretación, no en el resultado. Para ilustrar esto, imaginemos a una persona que sueña con escribir un libro. Escribe unas páginas, duda, lo borra todo, lo reescribe, vuelve a dudar y finalmente se rinde tras convencerse de su falta de talento. Cree que la incomodidad de la imperfección significa que debe detenerse. Pero, según el autor, esta evasión proviene de un valor equivocado, el de impresionar en lugar de buscar la expresión. Su miedo al fracaso le roba la oportunidad de crecer. Cuando alguien valora el crecimiento por encima de la apariencia, acepta el proceso complejo en lugar de rehuirlo. Otro ejemplo es el rechazo. El autor explica que el rechazo es doloroso porque las personas vinculan su identidad a la aceptación de los demás. Pero el rechazo no es un veredicto, sino una redirección. Una persona rechazada por una posible pareja puede creer que algo anda mal con ella, cuando en realidad el rechazo simplemente revela una falta de alineación. En opinión del autor, el rechazo enseña claridad. Muestra dónde se desperdicia el esfuerzo y dónde se puede invertir mejor. Cuando alguien ya no teme al rechazo, se siente libre para buscar relaciones y oportunidades con honestidad en lugar de desesperación. La pérdida es otro elemento inevitable de la vida que el autor aborda con claridad. Las personas pierden relaciones, sueños, estabilidad, salud e ilusiones. Cada pérdida conlleva su propia carga,
pero el autor sugiere que también despoja de lo falso, revelando lo que queda. La pérdida recuerda a las personas que su identidad no puede depender de cosas temporales. Redirecciona la atención hacia valores perdurables, como la integridad, la conexión y la contribución. Según el autor, la pérdida no es solo un final, es una recalibración. El dolor también se explora en profundidad. La autora explica que el dolor emocional es una señal, al igual que el dolor físico. Indica dónde se requiere sanación. Destaca las partes del yo que necesitan atención. Cuando alguien intenta adormecer el dolor emocional mediante la distracción, el consumo o la negación, el dolor no desaparece, sino que crece silenciosamente en un segundo plano. Afrontar el dolor directamente permite la transformación. Es a través del dolor que las personas descubren la resiliencia, la humildad y el significado. Una historia ilustra vívidamente esta transformación. Imaginemos a una persona que pierde su trabajo inesperadamente. Al principio, entra en pánico, sintiéndose inútil sin el rol que una vez la definió. Pero a medida que pasa el tiempo y enfrenta la incomodidad, comienza a hacerse preguntas más profundas: ¿qué quiero realmente? ¿Qué habilidades he descuidado? ¿Qué valores he ignorado? Según el autor, los momentos de colapso a menudo se convierten en momentos de despertar. El final de un camino revela el comienzo de otro, más claro y alineado. Una de las reflexiones psicológicas más poderosas del libro se centra en el concepto de elegir qué nos importa. El autor sugiere que las personas suelen asumir que el cuidado es automático, pero en realidad es una elección. Cuando alguien decide dedicar su energía emocional a lo que le nutre, relaciones saludables, metas significativas, responsabilidad personal, fortalece su vida interior. Cuando dedica su energía a cosas que le agotan, búsqueda de aprobación, luchas contra el ego, falsos valores, fractura su base emocional. Esto se conecta de nuevo con la explicación del autor sobre los valores. Quien valora el control sufrirá eternamente, porque el control es una ilusión. Quien valora la certeza sufrirá constantemente, porque la vida es impredecible. Quien valora ser admirado se sentirá inseguro, porque la admiración depende de los demás. Pero quien valora la honestidad encontrará estabilidad interna. Quien valora el crecimiento encontrará propósito en los desafíos. Quien valora la compasión encontrará fuerza en la conexión. Según el autor, adoptar valores más saludables transforma la realidad emocional. Para ilustrarlo mejor, imaginemos a alguien que se ofende con facilidad. Cada comentario lo siente como un ataque. Cada desacuerdo como una falta de respeto. Cada momento de silencio como un rechazo. Su mundo emocional se vuelve impredecible porque mide su valor por las reacciones externas. Pero cuando esta persona empieza a priorizar la responsabilidad sobre la aprobación, su experiencia cambia. Ya no reacciona instintivamente, se detiene, evalúa y responde con claridad. Lo que antes la motivaba pierde su poder. El autor también explora el impacto de la mortalidad en los valores. A menudo se evita la realidad del tiempo limitado porque resulta incómoda. Pero el autor sugiere que reconocer la mortalidad es una de las prácticas más liberadoras que una persona puede adoptar. Cuando alguien reconoce que el tiempo es finito, deja de dedicar energía a batallas triviales. Deja de perseguir ilusiones. Empieza a elegir la autenticidad sobre la perfección, la presencia sobre el rendimiento y la profundidad sobre la distracción. La mortalidad agudiza la concentración. Aclara las prioridades. Libera la mente. Esto nos lleva a una de las mayores verdades del libro: las personas no pueden controlarlo todo, pero sí pueden controlar aquello a lo que le dan significado. El autor explica que el significado no es inherente, sino asignado. Dos personas pueden experimentar la misma dificultad, pero una ve devastación mientras que la otra ve oportunidades. El significado es el puente entre el acontecimiento y la emoción.
Cuando alguien elige valores sólidos, los significados que le asigna se vuelven empoderadores en lugar de destructivos. La explicación profunda alcanza aquí su punto álgido emocional. Invita al oyente a reconsiderar cómo ha interpretado sus luchas, sus fracasos, sus pérdidas y sus miedos. Lo anima a explorar qué valores han guiado su vida hasta ahora y cuáles deben cambiar para que el futuro se desarrolle de manera diferente. La siguiente parte continúa expandiendo esta transformación interna, avanzando hacia una narración aún más inmersiva. Una psicología más compleja y metáforas más vívidas que llevan la filosofía a la experiencia vivida del oyente. Parte 6. Explicación profunda, continuación identidad, ego y la libertad de dejar ir a medida que el viaje se profundiza. El autor dirige la atención hacia dos poderosas fuerzas que moldean el comportamiento humano, la identidad y el ego. Estas fuerzas operan silenciosamente bajo la superficie, influyendo en cómo las personas interpretan las experiencias, cómo responden a los desafíos y cómo miden su valor. Según el autor, gran parte de la agitación emocional que las personas enfrentan proviene de defender una identidad que nunca se eligió conscientemente o de proteger un ego que exige validación constante. El autor comienza explicando que la identidad es una historia, una narrativa que alguien se cuenta a sí mismo sobre quién es, qué merece y cómo debe comportarse. Muchos heredan esta historia de las expectativas de la infancia, las presiones culturales o las experiencias tempranas. Rara vez se cuestiona la veracidad o la relevancia de la historia. Por ello, las personas suelen sentirse atrapadas por identidades que limitan su potencial. El autor sugiere que la libertad que las personas buscan a menudo llega cuando dejan de aferrarse a identidades rígidas y comienzan a permitirse crecer más allá de ellas. Imaginemos a alguien a quien siempre le han dicho que debe ser fuerte, nunca vulnerable. Crea una identidad basada en la distancia emocional. Cuando experimenta tristeza o miedo, lo reprime porque contradice su autoimagen. Se cansa de mantener la máscara, pero continúa porque la identidad se siente más segura que admitir la incomodidad. Según el autor, este tipo de rigidez impide la conexión emocional y la sanación personal. La verdadera fuerza surge no de fingir invulnerabilidad, sino de permitir que la autenticidad sustituya a la actuación. El ego magnifica estas luchas. El autor lo describe como la voz interior que exige admiración, importancia y superioridad. Teme la incertidumbre. Teme la crítica. Teme ser común y corriente. El ego convence a la gente de que todo desacuerdo es un insulto, todo fracaso una humillación y todo rechazo es personal. En opinión del autor, el ego crea un campo de batalla emocional donde la paz se vuelve imposible. Una poderosa metáfora que utiliza el autor compara el ego con una frágil torre de cristal. Cada logro añade una capa, cada elogio la eleva y cada momento de admiración la hace brillar. Pero, al ser frágil, cada crítica se siente como una grieta. Cada fracaso se siente como un derrumbe. Cada imperfección se siente como un desastre. Quienes confían en esta torre deben protegerla constantemente, reconstruirla constantemente y temer constantemente que alguien la derribe. El autor sugiere que la verdadera confianza comienza cuando uno deja de construir torres y aprende a mantenerse firme, cimentado en valores en lugar de aplausos. Esta base está conectada con la responsabilidad. Cuando las personas dejan de tomarse todo personalmente, pueden evaluar las situaciones con claridad. Según el autor, asumir la responsabilidad de las emociones no significa culparse por todo lo que sucede. Significa asumir la responsabilidad de cómo uno elige interpretar los acontecimientos. Por ejemplo, si alguien habla con dureza, el oyente tiene el poder de decidir si internalizar el insulto o reconocer que el comportamiento del hablante refleja sus propias luchas. Este cambio de perspectiva transforma las reacciones emocionales en respuestas deliberadas. El autor profundiza en este punto con la historia de alguien que busca constantemente la validación. Comparte sus logros,
pero se siente vacío cuando los elogios se desvanecen. Toman decisiones no basadas en el deseo, sino en lo que impresiona a los demás. Temen perderse algo porque temen ser invisibles. Su vida se convierte en una actuación y el público controla su identidad. Pero el autor explica que cuando esta persona empieza a valorar la autenticidad por encima de la aprobación, todo cambia. Deja de vivir para la atención de los demás y comienza a construir una vida que se alinea con su propio propósito. Otra idea clave surge en torno a la incertidumbre. Muchas personas se aferran a creencias rígidas porque la incertidumbre les genera inseguridad. El autor argumenta que el verdadero crecimiento requiere flexibilidad emocional, la disposición a cuestionar la propia perspectiva. Quien admite que podría estar equivocado amplía su comprensión. Quien acepta la incertidumbre permanece abierto a la experiencia. En opinión del autor, la búsqueda de la certeza limita la búsqueda de la verdad. Esto nos lleva a otra metáfora profunda, la vida como un paisaje de terreno cambiante. Si alguien insiste en caminar solo sobre terreno perfectamente liso, nunca llegará lejos. Pero si acepta que el terreno es irregular, que algunos caminos requieren ascenso, otros descenso, avanza con resiliencia. Según el autor, el panorama emocional de la vida es similar. Esperar que sea cómodo impide el progreso. Aceptar su imprevisibilidad crea fortaleza. El autor explora cómo los intentos de evitar el dolor suelen generar más dolor. Una persona con miedo a la confrontación evita las conversaciones difíciles. Esta evasión genera resentimiento, incomprensión y ruptura de relaciones. Una persona con miedo a la soledad se mantiene en entornos insalubres. Este miedo genera amargura y autodesprecio. Una persona con miedo al fracaso procrastina. Esta procrastinación genera estancamiento y arrepentimiento. En opinión del autor, evitar la incomodidad la magnifica. Enfrentar la incomodidad la debilita. Otra perspectiva surge cuando el autor habla de límites personales. Muchas personas se preocupan demasiado porque carecen de límites. Absorben las emociones de los demás, se responsabilizan de sus problemas y temen decepcionar a la gente. Según el autor, los límites no son muros, sino barreras que protegen la integridad emocional. Cuando alguien establece límites, reserva su energía para lo que realmente importa. Deja de darle peso emocional a situaciones que no se pueden cambiar y a personas que se niegan a asumir la responsabilidad. El autor también explica que preocuparse menos no significa preocuparse irresponsablemente. Significa preocuparse intencionalmente. Por ejemplo, una persona puede elegir preocuparse profundamente por su familia, su profesión o sus principios, y al mismo tiempo ignorar los chismes, los juicios superficiales o la presión social. Este cuidado intencional genera libertad emocional porque ya no se malgasta energía en batallas sin valor. El concepto de mortalidad regresa en esta sección como una herramienta para la claridad. El autor sugiere imaginar la vida desde la perspectiva de su fin, no para inspirar miedo, sino para resaltar su significado. Cuando alguien considera la brevedad de la vida, ve sus valores de manera diferente. El miedo a la vergüenza pierde fuerza. La presión de la perfección se vuelve irrelevante. La urgencia por impresionar se desvanece. Lo que queda son las cosas que brindan plenitud, conexión e integridad. Según el autor, recordar la mortalidad es una de las maneras más profundas de despojarse de las ilusiones. Esta sección concluye con un recordatorio de que la identidad, el ego y las reacciones emocionales no son rasgos fijos. Son patrones. Y los patrones pueden cambiarse. Cuando alguien elige mejores valores, practica la responsabilidad, acepta la incertidumbre y libera el ego, comienza a construir un mundo interior estable, pacífico y arraigado en la verdad. Esta transformación no es repentina. Es una reorientación gradual de la energía, alejándose del miedo y orientándola hacia el significado.
La siguiente sección continúa esta profunda exploración cinematográfica, preparando al oyente para el cambio de la teoría a la acción. Cómo traducir estos conocimientos en un sistema práctico para la vida diaria. Parte 7. Sistema práctico, un plan diario para elegir lo que realmente importa. A medida que la filosofía se asienta en la mente del oyente, el autor pasa de la comprensión a la aplicación práctica. Comprender los principios del cuidado con sabiduría es significativo, pero la transformación requiere práctica. Según el autor, la claridad emocional surge a través de hábitos diarios, pequeñas acciones deliberadas que fortalecen los valores saludables y debilitan los destructivos. Esta sección crea un sistema práctico, un modelo que cualquier persona puede aplicar, ya sea estudiante, profesional, padre o madre, o alguien que busca orientación. El sistema comienza con la conciencia. Al comenzar cada día, el autor sugiere hacer una pausa y plantearse una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué merece mi atención hoy? Esta pregunta reorienta la mente, alejándola de las reacciones instintivas y orientándola hacia las decisiones intencionales. Establece un límite entre lo que debe llevarse y lo que debe liberarse. Sin conciencia, la mente se desvía hacia patrones familiares, comparación, distracción, sobrepensamiento. Con conciencia, la mente se convierte en un instrumento deliberado, capaz de dirigir la energía con propósito. La siguiente parte del sistema implica el reconocimiento de valores. El autor anima a los oyentes a identificar los valores fundamentales que desean encarnar. Estos valores se convierten en pilares que guían las decisiones y moldean las interpretaciones. Por ejemplo, quien elige la honestidad como valor responde al conflicto de forma diferente a quien prioriza la aprobación. Quien elige el crecimiento acepta los desafíos en lugar de evitarlos. Quien valora la responsabilidad asume la responsabilidad en lugar de culpar. Cada mañana, reafirmar estos valores fortalece el marco emocional para el día. Una vez que los valores están claros, el autor explica la importancia de elegir las dificultades. En lugar de intentar evitar toda incomodidad, las personas seleccionan qué dificultades vale la pena afrontar. Un estudiante puede elegir la dificultad de estudiar en lugar de la de quedarse atrás. Un creador puede elegir la dificultad de la imperfección en lugar de la del estancamiento. Un líder puede elegir la dificultad de las conversaciones difíciles en lugar de la tensión no resuelta. Esta mentalidad transforma la dificultad de un enemigo en una herramienta. Reduce el pánico y aumenta la claridad porque las dificultades ya no son sorprendentes, se eligen. El siguiente componente es la práctica de establecer límites. Según el autor, la mayor parte de la fatiga emocional no proviene de hacer demasiado, sino de permitir que demasiado entre en la mente. Los límites protegen la capacidad emocional. Esto implica decir no sin culpa, alejarse de las interacciones tóxicas, limitar la exposición a conflictos improductivos y reconocer cuando el problema de otra persona no te corresponde resolverlo. Los límites crean espacio para que los compromisos significativos se expandan de forma natural. Otro paso práctico es desvincularse de los resultados que escapan a su control. El autor explica que, si bien las personas pueden influir en su comportamiento, no pueden dictar cómo responderán los demás. Qué oportunidades se presentarán ni cómo se desarrollarán las circunstancias. El sistema fomenta la concentración en el esfuerzo y los valores, no en los resultados. Esto reduce la ansiedad porque la energía emocional ya no está ligada a resultados inciertos. Cuando alguien mide el éxito por la alineación en lugar de por los logros, experimenta una mayor estabilidad. La reflexión se convierte en una práctica diaria crucial. Al final del día, el autor recomienda revisar los momentos clave y preguntarse, ¿dirigí mi energía a las cosas correctas? ¿Actué con base en valores o miedos? ¿Elegí dificultades significativas o caí en las habituales? Esta reflexión no busca juzgar, sino perfeccionar. Fortalece la autoconciencia y revela patrones que requieren ajuste.
El autor también introduce la práctica de aceptar los pequeños fracasos. En lugar de evitar los errores, las personas se permiten intencionalmente ser imperfectas. Esto puede implicar probar algo nuevo sin temor a la vergüenza, expresar sus pensamientos abiertamente a pesar de la incertidumbre o intentar tareas que resulten desafiantes. Según el autor, cada pequeño fracaso desarrolla resiliencia. Reduce la carga emocional de futuros fracasos y aumenta la capacidad de aceptar riesgos. Otra parte del sistema implica el cuidado selectivo. El autor sugiere elegir solo unas pocas áreas importantes en las que invertir profundamente: relaciones, salud, trabajo significativo y crecimiento interior. Todo lo demás recibe solo la atención que merece. Este enfoque selectivo garantiza que los recursos emocionales se preserven en lugar de dispersarse. Contrarresta la tendencia moderna a perseguir cualquier distracción, responder a cualquier opinión e internalizar cualquier expectativa. El sistema también enfatiza la gratitud, no como un ejercicio forzado de positividad, sino como un reconocimiento de lo que permanece estable y significativo en la vida. La gratitud redirige la mente hacia lo que importa y disminuye el poder emocional de las frustraciones triviales. Proporciona perspectiva, lo que a su vez fortalece la resiliencia emocional. Finalmente, el sistema fomenta la aceptación, una habilidad que transforma la vida emocional. La aceptación no es resignación, es reconocer que ciertas cosas no se pueden cambiar. Cuando las personas dejan de resistirse a la realidad, recuperan la energía que antes perdían en la negación y la frustración. La aceptación crea paz, y la paz crea claridad. Con claridad, los valores se vuelven más fáciles de seguir, los límites más fáciles de establecer y las dificultades más fáciles de elegir. Juntas, estas prácticas forman un sistema práctico que armoniza la vida diaria con la filosofía del cuidado consciente. El sistema no es rígido. Se adapta a la personalidad, la situación y las circunstancias. Pero su esencia permanece constante: elegir lo que importa, liberar lo que no importa y fundamentar cada acción en valores que conducen a la fortaleza interior en lugar de la confusión interior. La siguiente parte reúne todo en una transformación final, un cierre emocional y filosófico que captura el corazón del mensaje del libro. Parte 8. Integración profunda. Reconstruyendo la vida a través de mejores valores, decisiones más sólidas y claridad emocional a medida que la filosofía se arraiga. El autor aborda la pregunta que surge naturalmente: ¿cómo integra una persona estas ideas en las capas más profundas de su vida, no solo en la rutina diaria, sino también en la identidad? ¿Las relaciones, las ambiciones y la autoestima? Esta sección profundiza en esa integración, ofreciendo una exploración cinematográfica de cómo el cuidado moldea sabiamente la estructura completa de la vida humana. El autor comienza explicando que la transformación ocurre cuando los valores, las acciones y la identidad se alinean. Cuando una persona elige valores saludables, pero continúa comportándose según patrones obsoletos, el conflicto interno persiste. De igual manera, cuando alguien cambia sus acciones sin examinar los valores que las sustentan, el progreso se vuelve inestable. La verdadera integración ocurre cuando la identidad refleja los valores y estos guían las decisiones. Según el autor, esta alineación fortalece la resiliencia emocional y reduce el caos generado por prioridades contradictorias. Una vívida metáfora que utiliza el autor es la de reconstruir una casa desde adentro. Muchas personas intentan mejorar sus vidas repintando las paredes, cambiando hábitos superficiales, ajustando las apariencias o modificando las circunstancias externas. Pero la estructura interna permanece débil. Con el tiempo, las grietas vuelven a aparecer. La integración requiere reconstruir los cimientos, las creencias que uno tiene sobre el valor, los valores que uno elige para vivir y el significado que uno le asigna a la lucha. Cuando se reconstruyen estas estructuras internas, toda la casa se siente diferente, incluso si el exterior cambia solo ligeramente.
El autor explica que una parte importante de la integración implica redefinir el éxito. La cultura moderna enseña a las personas a buscar recompensas que rara vez traen satisfacción, estatus, admiración, perfección, riqueza sin significado. Estos indicadores externos generan presión sin satisfacción. Según el autor, el éxito se consolida cuando se define por la alineación interna, vivir según los valores elegidos, mostrar valentía ante la incertidumbre, asumir la responsabilidad y contribuir con autenticidad. Este cambio transforma el éxito de algo frágil a algo sostenible. Esta nueva definición de éxito también transforma las relaciones. Cuando alguien deja de buscar la aprobación de los demás, interactúa con sinceridad en lugar de con el rendimiento. Establece límites sin culpa. Se comunica con sinceridad en lugar de estratégicamente. Forja conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la inseguridad. El autor explica que las relaciones se vuelven más sanas cuando los valores se fortalecen. Las personas ya no se aferran a relaciones que las agotan ni se involucran en intercambios emocionales arraigados en el miedo. La integración fortalece la capacidad de distanciarse cuando es necesario y permanecer presente cuando importa. El autor también profundiza en la ambición. Muchas personas persiguen metas no porque realmente las deseen, sino porque creen que éstas las harán valiosas. El autor sugiere que la ambición se vuelve más poderosa cuando se desvincula del ego. Cuando alguien persigue una meta para expresar su identidad en lugar de exagerarla, el camino se vuelve enriquecedor en lugar de agotador. Por ejemplo, una persona puede emprender un negocio no para impresionar al mundo, sino para contribuir significativamente, generar estabilidad o resolver un problema que le preocupa. Según el autor, la ambición basada en valores saludable